Continuamos como cada mañana. Qué bueno que está con nosotros todavía y qué bueno se queda para este tema que de verdad, créame, está buenísimo, ¿no? Y todos en algún momento de nuestra vida hemos perdido a un ser querido, hemos perdido quizá una relación, ¿no? Algún momento impactante que ha determinado quizá el curso del resto de nuestra vida. Entonces, esta etapa, la que se vive después de una pérdida significativa en nuestra vida, pues todos la conocemos como el duelo, ¿no? Y sí, sabemos muy bien quizá lo que significa y demás, pero hay veces, y sobre todo cuando nos encontramos inmersos en el duelo, que no sabemos para dónde, doctor. Y para ello vamos a platicar con el doctor Carlos Gutiérrez, quien es pues nuestro psicólogo de cabecera, ¿no? Y que nos viene a platicar de este tema tan importante, la verdad es que creo yo que determinante en la vida de una persona el cómo enfrentar esta etapa del duelo. Sí, pues buenos días, ¿no? Qué ¿Cómo gusto está? saludarte. Igualmente. Pues aquí con un poquito de tos, pero aquí. Ay, sí, así andamos muchos. Bueno, pues el duelo, tarde o temprano todos lo vamos a enfrentar. Pues el duelo es una pérdida significativa de algo, ya sea de un ser querido, de una posesión, de una relación. Y es un dolor profundo que implica la sensación de pérdida absoluta. En algún momento, o quizá incluso para muchas personas todavía aún, quizá relacionan nada más esta etapa de duelo con la pérdida de la vida de un ser querido, es decir, no, pero la verdad es que no. Se extiende a simple y sencillamente alguna pérdida de algo significativo. O sea, no precisamente nada más es cuando nos enfrentamos a que un ser querido se nos muere. Sí, ¿no? Por ejemplo, un divorcio, hay un proceso de duelo muy específico, de la relación de noviazgo, o el rompimiento con un hermano, o el salir de la escuela, hay un duelo, ¿no? Los niños que extrañan a su maestra, o sales de la universidad y no te adaptas, todo ese tipo de cosas te generan un duelo. Pero en esta época es muy importante hablar de el proceso del duelo, de la pérdida de los seres queridos, porque se acrecienta el dolor, se acrecienta la necesidad de consuelo. Las crisis emocionales por estas pérdidas son muy grandes en esta época y entonces hay que aprender a sobrellevar el duelo. Claro. ¿No? ¿Cuáles son las etapas del duelo? ¿No? Porque efectivamente, ¿no? En un principio quizás sintamos una cosa, más adelante vamos a lo mejor sintiendo otra y de pronto nos encontramos ya quizá en un momento en el que incluso hasta nos desconocemos, ¿no? A nosotros mismos de cómo estamos reaccionando. Sí, mira, vamos desde la negación, que es la primera etapa, hasta la aceptación, ¿no? Que es la última etapa, la aceptación. Que es el ideal, ¿no? Sí, ya que aprendiste a sobrellevar el duelo. Después viene la ira. Estoy enojadísimo porque la pérdida es que, ¿cómo no le dije esto a mi padre? ¿Por qué no le dije esto a mi madre? Mi mamá me maltrató y no lo resolvimos. Todo este enojo de esa pérdida. Y pude haber hecho más, ¿no? Sí. Después hay un pacto, una negociación en que vas relacionando todos los sucesos. Vas diciendo, bueno, pues pues no le dije esto, pero pues se murió contento. Se empieza a razonar uno un poquito más. Las cosas. Después viene la parte de la depresión, la tristeza profunda que se instala en el cuerpo, en la que se siente un cansancio profundo, una somnolencia, una tristeza muy profunda, muy especial. Y después de esa tristeza, de esa depresión, aparece ya la aceptación. Pero ya lo acepto. Después sí, después de la tormenta viene la calma, ¿no? A final de cuentas, porque me parece que este periodo quizá de la depresión a lo mejor es el más duro, ¿no? Porque a veces cuando estamos enojados todavía eso nos da energía como para seguir, ¿no? Adelante. En algunos casos sí paraliza a las personas. Pero... Es mejor enojo que tristeza. Exactamente, pero cuando llega uno a la cuarta etapa, que ni modo, hay que vivirla de la depresión, sí creo yo que quizá puede ser la más dura, pero es importante reconocer estas etapas para saber que después viene la aceptación. Después viene la aceptación. Y mira, y es un proceso que le toma tiempo a cada quien.
en un proceso saludable, el duelo puede durar un año, ¿no? 2 como máximo. Estamos hablando de razonable de 6 a 1 año, 2 años máximo, y ya después lo vas procesando, pero cuando el duelo dura más, entonces ya hay un problema que resolver. Claro. Y entonces la gente dice, ya olvídalo, ya déjalo. No, eso es imposible. No, no hay que trabajarlo, ¿no, doctor? Porque quizás estamos atorados en alguna de estas etapas todavía, ¿no? Y si no las vivimos completamente, no llegamos a la quinta, que es la de aceptación. ¿No? Es muy fácil decir, pues es que hay que aceptar esta realidad, ¿no? De la pérdida, sí, pero sí, no, pues no están es nada todos los fácil. Sentimientos. Y además, no es lo mismo el duelo de tu abuelito de 95 años al de un niño de 4 o 5 años. Oiga, doctor, ¿y por qué toda la vida nos han dicho, es que hay que ser fuertes, ¿no? Sé fuerte, vas a pasar por esto. Pues sé fuerte, sí. O sea, sí, probablemente vamos a pasar. Pero, ¿por qué no sentir el dolor? El llorar, por ejemplo, el experimentar ese sentimiento completo, ¿no? Claro, es que no hay derecho a decirle a una persona de ya, tranquila, ya no sufras. ¿Cómo no? Déjalo que procese su dolor, porque realmente le está doliendo. Ser fuerte no significa ser insensible. Ser fuerte significa enfrentar las cosas, pero, oye, es imposible no recordar a alguien que amaste tanto. Oiga, doctor, si nos saltamos alguna de las etapas, por ejemplo, en esta necesidad que a veces tenemos, ¿no? De salir adelante, de ser fuertes, ¿no? Y de seguir, ¿es posible que sea más fácil que recaigamos quizá en alguna temporada como esta, por ejemplo, como la decembrina? Sí, eso es lo peor que uno puede hacer porque te aguantas, ¿no? Te aguantas, como los machos o las machas. Sí. No, y a los 2 años, y es que no lloré la muerte de mi mamá, de mi hijo, y plum, y aparece una serie de situaciones que te hacen recaer o caer en una depresión todavía más profunda. A veces aparecen hasta por otros factores, ¿no? Y después te das cuenta que no es a lo mejor lo que estás viviendo en el momento, sino que es a lo mejor algo atrasado por ahí, ¿no? Algún duelo no terminado. Por ejemplo, puedes llegar a confundir esa sensación de dolor y enredarte en una relación que te afecte como persona por la necesidad que tienes de resolver ese propio dolor. Es muy complicado. Yo siempre digo que esto de la terapia, por ejemplo, para mí es como una danza en la que tienes que ir con la persona acompañándola, como ella va, como ella camina. A su tiempo. Y yo nunca digo, olvídalo, yo solo pido, ok, vamos a poner a esta persona en un lugar, en tu corazón, donde ya no duela. Claro. Pero no significa que la vas a olvidar, al contrario, vas a empezar a recordar a esa persona en un proceso de felicidad y de entendimiento que la vida es un ciclo en el que todos estamos. Claro, doctor, le agradezco mucho que haya venido al programa con todo y que está malito. La verdad que este tema a mí me llega de verdad de una manera muy especial, pero estoy segura que hay mucha gente que le ha interesado también y que a lo mejor tiene alguna duda y quisiera ponerse en contacto con usted. Ay, pues sí, el momento que gusten, el 664-174-4230, con gusto los atiendo. Ay, muchísimas gracias, el doctor Carlos Gutiérrez, que se mejore. Muchas gracias. Vamos ahora del otro lado del estudio con Julio y Javier. Amigo, amiga, ¿sabe qué es lo que más me fascina de esta época? Voy a ser muy honesto y yo creo que se me nota, ¿no? Es la comidita navideña. Sí, las comidas, las cenas, todo lo que tiene que ver con el festejo que se consume y se degusta. Y si usted es como yo, bueno, estoy seguro que Guga Mercantil es para usted. Tienen de todo, desde hoja de plátano y de maíz para tamales, tienen chile seco y condimentos para pozole y frutas secas para el ponche. Todo a un super precio. Guga Mercantil, Mercado Benito Juárez, en Ocampo, entre Cuarta y Quinta, 688-0843. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, ¿tú crees que podemos aprender mientras dormimos?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, esto es lo que han dicho recientes estudios, ¿no? Pues fíjate que yo tenía mis dudas, y te voy a decir por qué tenía mis dudas, porque una vez me ofrecieron un curso para aprender inglés mientras dormía. Sí, 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 tú te lo pones, lo escuchas mientras estás durmiendo y vas a aprender inglés. Ahora, no sé si el fundamento fuera el mismo, pero les vamos a platicar de este estudio precisamente que nos habla y explica por qué es que aprendemos mientras dormimos. Resulta que mientras estamos con Morfeo, nuestro cerebro aprovecha para asimilar toda la información recibida durante el día. Aunque esto es algo que se sabe desde hace tiempo, los científicos comienzan ahora a comprender cómo es que ocurre este proceso en nuestro cerebro. Fíjate que un equipo de investigadores del Hospital Clínico de Barcelona ha estudiado la sincronía entre las neuronas durante el sueño, un proceso que es básico para consolidar la memoria, y presenta sus resultados en un congreso que se llama la Federación Europea de Sociedades Neurocientíficas. Y bueno, es lo que han investigado, ¿no? Que realmente cuando dormimos, pues se consolida nuestra memoria. Resulta que los últimos estudios han demostrado que la red de neuronas que emiten estas ondas interactúa con la actividad de centros cerebrales situados en las partes más internas del encéfalo. Estas conexiones se activan y se desactivan a lo largo de la noche, generando patrones rítmicos que alternan periodos de actividad con periodos de silencio. Al parecer, esta sincronía es fundamental para procesos relacionados con la memoria y el aprendizaje. Sí, mira, por ejemplo, María Sánchez Vives, responsable de esta investigación, dice que al igual que la música creada para una orquesta, pudiendo intuir la calidad de los músicos, su grado de coordinación o su conocimiento de la partitura es la actividad generada por el cerebro, y nos dice mucho de la estructura funcional de esta red. Entonces significa que realmente las neuronas están trabajando mientras dormimos, ¿no? Bueno, sí, muy interesante, aunque, bueno, la verdad esto no comprueba lo que argumentaban de que pues tú puedes ponerte una grabación para aprender un idioma mientras duermes. Yo sigo teniendo todavía mis dudas, pero pues son muy populares, como ¿no? este dicho que, bueno, que dice que puedes poner un libro abajo de una almohada y puedes aprender muchísimas cosas, ¿no? Eso también... Así, por ejemplo, por ósmosis, ¿no? O pones un radio abajo de la almohada, ¿no? Eso no existe. ¿Quién sabe? Digo, habría que ver. A mí me encantaría saber si hay más estudios al respecto, pero sí suena interesante. Y te lo digo porque nunca te ha pasado que cuando estás dormido, estás escuchando sonidos del entorno y los metes a tu sueño, los integras a tu sueño y empiezas a generar imágenes con eso. Digo, puede ser algo similar y puede funcionar de forma parecida, ¿no? Claro, pues habrá que seguir con esas investigaciones, ¿no? Para ver qué pasa. Ya lo creo. Oiga, le invito a que nos acompañe una pequeña pausa comercial. Está muy interesante. Regresamos inmediatamente con más aquí a Como Cada Mañana.